¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bendiciones para todos. Hoy estamos en un nuevo video para este canal que queremos compartir con ustedes. En esta oportunidad quiero estar hablando en este video y tomarme algunos minutos para que podamos reflexionar varios versículos bíblicos que hablan acerca del tema de la cristología, de la persona de Cristo. Considero que en los últimos tiempos estamos viviendo tiempos donde debemos enfocarnos y recordar realmente la importancia de lo que es ser verdaderamente un cristiano. Y a título personal me parece importante avanzar sobre la cristología para tener bien presente lo que es esta doctrina. En primer lugar, para la vida espiritual de uno, para la comprensión y el conocimiento de uno, y también, ¿por qué no?, para la defensa de nuestro evangelio, de aquello a lo cual nosotros hemos creído. Vivimos en épocas, y siempre en cierto aspecto se ha vivido épocas en lo que el evangelio es atacado desde diferentes ángulos. La iglesia ha sufrido diferentes tipos de persecución, y también nosotros como individuos necesitamos tener claridad acerca de la doctrina. Y dicho esto, quiero hablar específicamente, y tengo varios versículos para compartir con ustedes porque en verdad son muchos para poder abordar toda la doctrina, pero considero que vale tener claridad y poder leerlos todos estos versículos para poder hablar realmente de aquella persona y a su misma vez aquel Dios al cual nosotros hemos creído, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que ha dado su vida en la cruz del Calvario para poder darnos por medio de la gracia y por medio de nuestra fe la salvación y la vida eterna, y por qué no poder escudriñar, inquirir dentro de las escrituras acerca de este tema. Por eso me parece importante ir al primer paso de lo que sería la cristología, la doctrina de Cristo, que es navegar hacia el comienzo de esta eternidad, de esta persona y de esta deidad eterna, que es la persona de Cristo. Y les voy a ir citando los versículos para ir hilando fino sobre este tema interesante. Cuando nosotros hablamos de la persona de Cristo y queremos ir al comienzo de todo, tenemos que ir a lo que sería el antes de su encarnación. Antes de que Cristo se hiciera persona, debemos entender cuáles fueron los motivos, cuál fue el motivo por el cual Cristo se encarnó, y a la luz de las escrituras confirmarlo. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, prestemos atención a las palabras, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 1:15 dice también: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan confirmaba la existencia de la deidad de Cristo, y por otro lado Pablo también nos señalaba que él no estimó, o sea, él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. En términos de deidad, eso es claramente significativo para los oyentes a los cuales Pablo les estaba hablando, y también hacia nosotros, para entender el antes de la encarnación de Cristo. Y tampoco, vale aclarar, Pablo nos hizo saber de que él se despojó no de cualquier cosa o de algo en particular, sino de él mismo. Cristo se despojó de él mismo. Si él hubiera venido
a la tierra como cualquier ser humano, no tendría que haberse despojado de nada. Sin embargo, reitero, Pablo nos deja ver que él se despojó a sí mismo. Y tomando en cuenta estos dos versículos entendemos que Cristo ya tenía su deidad antes de él haberse hecho persona. Y esto es lo glorioso y lo grandioso en primer lugar. Dicho eso, también, si avanzamos sobre la doctrina, podemos ir a lo que sería el vientre de María, la persona de María, la cual fue la que llevó a la persona de Cristo en su vientre y la que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Cabe aclarar que dentro de esta parte y dentro de esta persona bastante particular dentro del cristianismo, sobre todo del catolicismo, rebaten la idea algunos eruditos católicos de que María también era sin pecado como Cristo. Pero no es algo que la Escritura lo confirme. Sin embargo, sí, en capítulo 1, versículo 18 de Mateo, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María no había estado en términos matrimoniales con José para dar a luz a Cristo, sino que había sido la persona del Espíritu Santo que había llenado el vientre de el Salvador del mundo a esta mujer privilegiada, como lo fue, por supuesto, María. Cristo era Dios antes de su encarnación, necesitó despojarse de sí mismo, es decir, su deidad, no estimó, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. En ambos términos nos damos cuenta de su deidad, y Juan confirma que antes de él era Cristo. Y eso vale aclarar también un detalle más, que Juan había nacido antes de Cristo, le llevaba 6 meses en los relatos de los evangelios. Esto se puede confirmar. Entonces, que él dijera que él era antes, cuando él había nacido primero, Juan el Bautista, nos deja ver que Cristo era Dios y que se había despojado y que él era primero. Y en cuanto a María, María no había concebido a Cristo por medio del pecado o por medio de la relación con José, sino que simplemente el Espíritu Santo había llenado su vientre de el Salvador del mundo. Avanzando sobre esto, vamos ya a Cristo sí encarnado. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que previamente se había señalado en diferentes porciones del Antiguo Testamento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. La persona de Cristo no simplemente ya era Dios, no simplemente había venido al vientre de María, sino que ya se daba a luz su vida y ya encarnaba él siendo Dios, despojándose de sí mismo y llevando adelante el plan de salvación tan glorioso y tan grandioso para todos los que quieran creerle y quieran recibirle. Y realmente es un misterio de piedad para con toda la humanidad. Por eso me parece importantísimo poder escarbar sobre esta doctrina. La persona y deidad de Cristo. Como persona podemos saber que Él sintió lo mismo que nosotros. Cristo sintió cansancio, sintió hambre, Cristo también lloró. Diferentes porciones de los evangelios nosotros podemos ver que Cristo era una persona y que
en términos bíblicos y en términos humanos, él acarreaba, como cualquier persona de toda la historia desde la creación del hombre, ha acarreado con sentimientos de tristeza o de alegría, pero sin embargo no solo él sostenía esta parte, sino que también no nos olvidemos que él era y es Dios. Y este término se conoce como término de unión hipostática cuando nos referimos a la deidad y a la persona de Cristo como ser humano, cargando con todos los deseos de tristeza o de alegría. Y en los evangelios los vemos. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, aunque fue una persona, él no pecó. Él fue una persona sin pecado. Eso es lo que lo hizo y lo hace diferente a cualquier otra persona, ya que se quiera reconocer como deidad o que se haya reconocido en algún ámbito de la humanidad como deidad, o simplemente a nosotros mismos. Nadie se puede comparar con la persona de Cristo sintiendo las mismas sensaciones de tristeza o de alegría, pero diferenciándonos en cuanto a pecado, porque la Escritura lo confirma. ¿Por qué Cristo se hizo persona cuando también, porque Él se hizo ser humano, se hizo una persona igual que nosotros, más allá de para sentir lo que nosotros sentimos y poder comprendernos para llevar adelante otros procesos para con el Padre, sino que también Él lo hizo para obediencia y sacrificio? Romanos capítulo 5 y versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por causa de toda la desobediencia que inició en el huerto del Edén con Adán y con Eva, por causa de la desobediencia de ellos en cuanto al pedido del Padre, en cuanto al pedido de la Trinidad, había entrado el pecado. Ahora, por causa de la obediencia, nosotros podíamos tener esta salvación que evidentemente no nos merecíamos. Y Hebreos capítulo 2, 16 al 17 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En términos de Antiguo Testamento, en términos sacrificiales, Cristo fue el sacrificio para que nosotros podamos alcanzar esta vida eterna. Dicho eso, también debemos entender que más allá de que Cristo se encarnó, se hizo un ser humano, cargó con tristezas, con dolores, con alegrías, con diferentes momentos como su vida o como la mía puedan estar pasando en diferentes partes de la vida misma. Y además, sumado a eso, también Cristo lo haya hecho por obediencia y se haya entregado como sacrificio. No nos debemos olvidar que Cristo, reitero lo que decíamos en un comienzo del video, Cristo era Dios. Dentro de esa unión hipostática, Él era constituido por su persona, por un ser humano, pero también Él no dejaba de ser Dios, aunque momentáneamente se había despojado de esto. Pero sin embargo, Juan capítulo 1 y versículo 1 confirma, para los que tienen duda o para los que quieren atacar la doctrina de que Cristo era, es y siempre será nuestro Dios, aquel Hijo de nuestro Dios Padre. Dice en el versículo 1 que en el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios, haciendo referencia a Cristo. 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, confirmando la encarnación de Cristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, haciendo referencia a Juan, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta doctrina es extraordinaria, por eso quería compartirla con ustedes. La misma Escritura defiende la doctrina de la cristología en cuanto a su encarnación, en cuanto a la virginidad de María, en cuanto a su deidad, en cuanto a Él como ser humano, en cuanto a los hechos antes de su encarnación, en cuanto a Él como Trino Dios. Y hay más, la muerte de Cristo. Yendo un poco más hacia adelante, nosotros vemos que la muerte de Cristo tuvo un hecho significativo en toda la historia de la humanidad. De hecho, hasta el día de hoy, por lo menos en nuestro entorno, se reconoce como el AC y el DC, el antes de Cristo, después de Cristo. El hecho de que Cristo haya dado su vida marcó en la historia de la humanidad un hecho de diferentes características a la luz de la Biblia, en la cual nosotros debemos aferrarnos. Como por ejemplo, 2 Corintios 5:21, entendemos que Él fue el sustituto de nosotros. Nosotros merecíamos realmente, por causa del pecado entrado en el huerto del Edén, con el cual nosotros cargamos y nos merecíamos un estado eterno no agradable, por no decir el infierno. Nosotros, la única razón y la única posibilidad de poder salvarnos de esto era que Cristo diese, hermanos y hermanas, su vida en lugar de la nuestra. Y Él fue quien sustituyó nuestra vida, dándose a sí mismo para ser nuestro Salvador. También algo similar en cuanto a esto, Gálatas 3:13, entendemos por lo que Pablo le hablaba a los Gálatas, que Él nos redimió, es decir, nos libertó. No solo que Él fue el sustituto por nosotros, sino también que por medio de esa muerte Él nos redimió, Él nos entregó esa redención para poder nosotros ser libres por la persona de Él y a través de la persona de Él de todos nuestros pecados, y que puedan ser perdonados. No solo eso, también Romanos 5:10, Él nos reconcilió para con Dios. Aquello que se había roto en el huerto del Edén, ahora a través de la persona de Cristo, nosotros podíamos reconciliarnos con el Padre a través de su gracia y por medio de nuestra fe. Además, Él también, Romanos 3:25, fue la propiciación en cuanto a términos también sacrificiales, como lo era en el Antiguo Testamento. Él se entregó en propiciación por nosotros. Él fue, repito, el sustituto por el cual nosotros merecíamos ese lugar. Y además de la muerte de Cristo, nosotros llegamos al hecho de que no quedó solamente en una muerte. No quedó esta doctrina bíblica simplemente en que Cristo entregó su vida, que fue muerto, que Él era Dios, que Él fue persona, que Él sintió las mismas cosas que nosotros sentimos. No todo simplemente quedó en esto, sino que también viene lo más lindo para mí poder compartir con ustedes, es que Cristo resucitó. Cristo resucitó, mis hermanos y mis hermanas, y esa es la mejor noticia, porque podemos pensar, ¿no? Por supuesto, que si la Escritura no tuviera el relato de la resurrección de Cristo, todo el Evangelio sería en vano. Todo lo que hemos creído, lo que hemos predicado, lo que hemos escuchado, sería todo en vano y todo sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, Cristo ha resucitado, y no solo hay un discurso o un relato de que Cristo ha resucitado. Dice la Escritura y dicen los relatos
que Cristo se ha aparecido a muchas personas, a más de 500 personas a la vez, inclusive ha conversado con sus discípulos, se le ha aparecido a Marta, a María, ha estado en diferentes situaciones durante 40 días, desde su resurrección hasta su ascensión. Y esto nosotros, por ejemplo, lo encontramos en Mateo capítulo 17, el versículo 22 al 23. Nosotros debemos entender que Cristo ha resucitado, queridos hermanos y hermanas. Esa es la buena noticia que nosotros hoy tenemos, yendo rápidamente por todo lo que es la doctrina de la cristología. Y debemos tener claridad de estas cosas, respuestas en cuanto a esta doctrina, porque no estamos creyendo en cualquier cosa, no estamos creyendo en nosotros mismos ni en una persona pecaminosa que no ha hecho nada por nosotros, sino que de alguna manera nosotros estamos hablando de Cristo y debemos creer en Cristo y debemos tener en cuenta que nosotros debemos ser dependientes de Cristo, que Cristo debe ser el centro de todos nuestros planes y debe ocupar el primer lugar de todas nuestras prioridades. Cristo no solo que en nuestro tiempo de gracia en el cual nosotros vivimos hoy día, es de alguna manera el Cristo resucitado, sino que también Cristo, a la luz de la Escritura, podemos ver que Él es nuestro Rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Cristo cumple de alguna manera estas funciones bíblicas. Cristo cumple la función de Rey, de sacerdote y de profeta. Y los animo a leer un libro que yo me encuentro actualmente leyendo, que es del autor del Dr. Miguel Núñez, de Pastores y Predicadores, en el cual el libro está dirigido para pastores y para predicadores, y hay una porción dentro del libro en la cual se explaya bastante sobre el tema de las funciones de profeta, rey y sacerdote en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto, por supuesto, a la persona que pueda ocupar un púlpito en nuestros días. Pero no yéndome por las ramas, le invito, sí, por supuesto, a leer este hermoso material para nuestra capacidad, para nuestros estudios, para nuestro ministerio, inclusive. Es volver a lo importante. Cristo, como profeta, se ha revelado a Dios y se revela a Dios actualmente para que nosotros podamos de alguna manera alcanzar la salvación. También Cristo, como sacerdote, cumple la función y cumplió la función de interceder a Dios por nosotros, por lo que nosotros no nos merecíamos. Hermanos, repito, la salvación. Nosotros no nos merecíamos y no nos merecemos la salvación que es solamente por gracia a través de nuestra fe. Y Cristo también, a través de ese sacrificio, restableció como Rey nuestra relación que estaba totalmente dañada y totalmente rota, sobre todo para nosotros, los gentiles, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Nosotros, si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, nosotros no podríamos haber tenido esa revelación dada de Cristo a Dios. No podríamos tener esa intercesión y no podríamos, sobre todo, tener una relación con Dios, porque seguiría dañada por causa de aquel pecado que entró en el huerto del Edén. Por eso, mis hermanos, los considero importante escudriñar y estudiar más esta doctrina. Yo simplemente les comparto de una manera bastante omitida, bastante simplificada, sería la palabra, bastante corta, la doctrina, pero hay mucho para escarbar sobre este tema. Hay muchos versículos más que van confirmando, que van ampliando y que van dando más luz con respecto a la doctrina de la cristología. Y conversaba con algunas personas estos días que es importante, hermanos y hermanas, tener presente y recordar siempre, en todo momento,
la persona de Cristo en nuestras vidas, que Él tenga que ser el centro. Hay, por supuesto, muchas doctrinas importantes para poder meditar y reflexionar, pero Cristo, hermanos y hermanas, repito, tiene que ser el centro de todos nuestros deseos, de todos nuestros proyectos, de todas nuestras prioridades. Él tiene que ocupar el primer lugar. Nada nos puede de alguna manera separar de la persona de Cristo. Desde el día que nosotros hemos creído, Él tiene que ser el centro de todas las cosas. Y los invito a seguir meditando, a seguir estudiando sobre esta doctrina, porque hay mucho más para ver, hay mucho más en cada uno de estos puntos que les he compartido para poder entrar y meditar. Pero no se olviden, hermanos, que Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas en nuestra vida, y recordar que Él, siendo Dios, se despojó de esa plenitud, de esa gloria, y vino a esta tierra pecaminosa, se hizo carne a través de la persona de María, llevó adelante su ministerio, llevó adelante milagros y prodigios y señales, entregó su vida por nosotros, ascendió al cielo y nos permitió, por medio de la gracia, poder alcanzar tener una relación con nuestro Padre, a la cual hoy nosotros podemos hablarle y podemos servirle, y todo esto es gracias a la persona de Cristo. Dios los bendiga y los animo a seguir estudiando la cristología, que es una de las doctrinas más preciosas y más importantes, por cuanto estamos hablando nada más y nada menos que del Creador de todas las cosas y de nuestro Salvador. Dios los bendiga.